Bueno, a continuación vamos a resolver un problema sobre razón de cambio que, aunque no es muy común en los textos de cálculo, me parece muy interesante. En algunos obviamente está, y para quienes se lo encuentren, pues me gustaría que vieran la forma como se soluciona. Dicen que en una fábrica un rollo de acero se desenrolla sobre una superficie horizontal a una velocidad constante de 50 centímetros por segundo. La forma circular de la sección permanece en este estado y la lámina tiene un espesor de 5 milímetros. Este espesor, ya vamos a ver el dibujo que hicimos previamente para entender. Nos preguntan a qué velocidad decrece el radio del rollo cuando el radio es 150 centímetros. Bueno, entonces pensemos en lo siguiente: tenemos un rollo, obviamente aquí solo hice una parte, un rollo formado por una lámina. Esta lámina tiene una longitud L, ¿cierto?, enrollada, y esa longitud L, aparte de tener longitud, tiene un espesor. El espesor nos lo da, que es 5 milímetros. Miren que tenemos por todos lados del problema todo en centímetros, entonces debemos convertir esa unidad a centímetros para que después no nos tengamos que preocupar por unidades. 5 milímetros son lo mismo que 0.5 centímetros de espesor. Este es este espesor que tenemos acá. Entonces, lo que nos están pidiendo es cómo varía el radio. Miren que el radio, en la medida que pasa el tiempo y yo voy jalando más este cable, este radio va disminuyendo casi a hacerse cero. Entonces, vamos a decir que el problema consiste en encontrar dr de t cuando, atención, cuando r es 150. ¿Cuánto es? Miren, tenemos el problema. ¿Qué nos están dando? Atención, nos están dando también, al comienzo del problema, la velocidad con la que varía este L, esta longitud. Miren, porque nos está diciendo que se desenrolla con una velocidad constante de 50 centímetros. O sea, nos están diciendo dl de t, ¿cuánto es? En este caso, 50 centímetros por segundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En este caso, tenemos que relacionar esta variable r con esta variable L. Pasa es que en teoría no es tan simple porque no hay una fórmula para hacer esa relación, digamos, inmediata. Para hacerlo vamos a pensar en lo siguiente. Miren, el área de este rollo, el área de ese rollo, si lo vemos de lado, siempre va a ser pi por el radio al cuadrado. Entonces, área del rollo es pi por r cuadrado. Pero también tenemos otra forma para encontrar el área. Miren que si yo tengo todo L, o sea, toda la longitud del rollo por el espesor, también deberá ser el área. O sea, pensemos en lo siguiente, voy a hacerlo aquí. Obviamente, miren, este es como mi rollo, como al hecho. Pero miren, este espesor por la longitud de esto va a ser el área de todo el rollo. Entonces vamos a decir que el área del rollo también es igual, y esa es la parte, digamos, no compleja, pero la parte que nos ayuda a resolver. El área del rollo también es igual a L por el espesor, y el espesor en este caso es 0.5. O sea que yo, si igualo estas dos áreas, porque son iguales, estamos hablando del mismo rollo, vamos a tener que pi por R2 es igual a 0.5 L. Ya relacionamos R y L. Ahora, ¿qué debemos hacer? Esta es nuestra ecuación estática. Vamos entonces a encontrar la ecuación dinámica. Recuerden, es aquella que es producto de derivar esta ecuación con respecto al tiempo. Entonces, la derivada de esto con respecto al tiempo va a ser pi, que multiplica la derivada de R2 es 2R, por dr de t, recordemos, regla de la cadena, igual a 0.5 de L de t. Miren, ya tenemos la ecuación dinámica del problema. Ahora, ¿cómo encontramos, o quién es el que tenemos que encontrar? ¿Cómo encontramos a dr de t? Miren, porque ese es el que tenemos que encontrar. Esa es, digamos, la incógnita del problema. Simplemente sustituimos por lo que tenemos. Tenemos dl de t aquí y tenemos el radio, miren, también para ese instante dado que nos están pidiendo, que es 150. Entonces aquí lo tenemos, simplemente sustituimos y despejamos dr de t.
ya no necesitamos el gráfico. Bueno, vamos a dejar de pronto si el gráfico, ya no necesitamos realmente es esta ecuación para sustituir. Voy a poner mi borrador un poco más grande y vamos a tener entonces la sustitución acá. Inclusive podríamos despejar de RDT pasando esto a dividir aquí de una vez para que dejemos la fórmula expresada, pero lo podemos hacer después de sustituir. Vamos a despejarlo, vamos a tener de RDT mejor. Miren, este 2πr pasa a dividir aquí, entonces tenemos 0.5 dividido 2πr. Simplemente organicé este producto para que se vea mejor por dLdt. Esta sí es la ecuación estática, digamos, ya despejada para la incógnita que es dinámica para la incógnita que teníamos. Entonces, lo único que vamos a hacer es sustituir ya los valores y simplemente resolver. Entonces tenemos que dRdt es igual a 0.5 sobre 2pi por el radio en este caso es 150 por dLdt, que es 50. No vamos a utilizar unidades porque ya habíamos convertido bien las unidades específicamente para el espesor, términos de centímetros, y todo está en términos de segundos, o sea que si hicimos bien esta ecuación nos debe dar, por tanto, en las unidades correctas. Miren que sí, tenemos 0.5 sobre radio, que está también en centímetros, se cancelarían en centímetros y nos queda centímetros por segundo, que es las unidades de RDT. Sí, voy a poner más grueso es para resolver esto. Entonces tenemos, miren, 150 y 50 tienen 50ava, vamos a tener, y 0.5 es un medio, vamos a tener un medio sobre, vamos a dejar todo expresado en términos de fracciones con pi, sobre 2pi por 50 tiene 50ava 1 y 150 tiene 50ava 3. Si resolvemos esto, miren, tenemos un medio dividido 2pi es lo mismo que un cuarto, porque este 2 pasa a multiplicar a este, ley de la oreja o pocillo, y 1 por 1 es 1, entonces tenemos 1 y 2 por 2, 4 por 3, 12, 1 sobre 12pi centímetros por segundo. Esa va a ser la respuesta para mi problema. Entonces, rápidamente veamos el método de solución de este problema. Lo primero era tener el dibujo, lo hicimos previamente, para que me quedara bien el rollo, o digamos casi bien, porque digamos que esta parte no nos quedó muy bien. Nos estaban diciendo que el rollo, la longitud con la que estamos desenrollándolo es dLdt 50 centímetros por segundo. Nos estaban pidiendo cómo varía el radio con respecto al tiempo, en este caso dRdt. Para encontrarlo, encontramos o hicimos uso de área para poder relacionar R con L. Miren que no hay una fórmula que me relacione, o no tenemos fórmula del rollo. Entonces, como el área es igual, evaluándola con la fórmula de pi r cuadrado, debe ser igual a la fórmula de tener la longitud, porque esto es toda esta longitud, si estiramos al final todo el rollo va a ser la longitud por el espesor, va a ser el área lo que tengamos acá. Entonces vamos a tener longitud por espesor, igualamos, y al igualar encontramos, derivando con respecto a t, la ecuación dinámica. Simplemente sustituimos los datos que ya tenemos del problema y encontramos como resultado que la velocidad con la que crece el radio cuando este es de 150 es de 1 sobre 12pi centímetros por segundo. De hecho, si queremos dar esta velocidad de crecimiento, podríamos darla negativa. Puedo dar un valor negativo para expresar que esto decrece. Recuerden que cuando hablamos de crecimiento podemos utilizar signos. Esto es una velocidad y como velocidad tiene signo, podemos decir que es negativo. De hecho, también pudimos haber obtenido eso si hubiésemos considerado desde el principio, y esto es muy importante, que dLdt, la longitud, va disminuyendo, ¿cierto? El dLdt es menos 50, siempre va a tener menos longitud de rollo. Por eso también desde acá pude haber puesto el signo así. No es aumentando el rollo, hubiese sido positivo. Aquí no tuve en cuenta el signo, lo puedo tener en cuenta al final, pero es un tema, digamos, de interpretación. Lo más importante es que entendamos cómo se desarrolla la mecánica de este problema, y es igualando áreas.
Volando el área de la circunferencia con la fórmula tradicional que tenemos de geometría y con una lógica que no es fórmula, y es que si tenemos toda una longitud enrollada que tiene un espesor, pues esa longitud por el espesor, cuando estiremos la circunferencia, en realidad es el área de la circunferencia vista de lado.